¿Alguna vez has sentido que tus oraciones rebotan en el techo? ¿Que clamas a Dios, pero el cielo guarda silencio? ¿Y si te dijera que hubo un hombre en la Biblia que enfrentó el mismo silencio, pero que terminó heredando un poder que cambió su historia para siempre? ¿Y si te dijera que ese mismo poder todavía está disponible para ti? Hoy vas a conocer una de las historias más olvidadas, pero más impactantes de toda la Escritura. La historia de Eliseo, el profeta que no se conformó con vivir en la sombra de otro, sino que pidió algo que pocos se atreven a pedir: una doble porción del Espíritu de Dios. Este no es solo un video, es una llave espiritual que puede abrir puertas que llevan años cerradas en tu vida, porque hay un secreto escondido en la vida de Eliseo, un misterio que solo es revelado a los que tienen hambre por lo eterno. Y si llegas hasta el final de esta enseñanza, podrías descubrir algo que transformará tu realidad. Eliseo no era el más fuerte, no era el favorito, pero fue el más determinado. Mientras otros se detenían a la mitad del camino, él cruzó el Jordán. Mientras otros se conformaban con mirar de lejos, él recibió el manto. Y si te dijera que en este mismo momento hay un manto descendiendo, pero solo lo recibirán aquellos que estén atentos? Este mensaje es para personas como tú, que ya no buscan religión vacía, sino una señal viva del cielo. Personas que han sufrido, pero aún creen que Dios no ha terminado con ellas. Durante 1900, los próximos minutos descubrirás cómo Eliseo dejó atrás su pasado y quemó todo lo que lo ataba, por qué su ministerio fue marcado por milagros inigualables, y cuál fue el milagro que ocurrió, incluso después de su muerte. Este video fue preparado para los que están al borde del agotamiento, pero que aún guardan una chispa de fe. Porque esa chispa puede encender el fuego de un avivamiento personal. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: paz en Cristo. Esto será tu declaración de fe, tu señal al cielo de que estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Escribe con convicción, no por costumbre, sino como quien se presenta delante del trono celestial. Dale like al video. No por vanidad, sino porque así ayudas a que esta palabra alcance a otros que hoy necesitan esperanza. Puede que alguien, ahora mismo, esté llorando, en silencio, y este mensaje sea su respuesta. Suscríbete al canal. Muchas personas en el mundo no tienen una iglesia cercana. Este canal es, para muchos, su única conexión con una palabra viva. Cuando tú te suscribes, te conviertes en parte de una red espiritual que está extendiendo la luz en medio de tanta oscuridad. Y escucha esto con atención. La penúltima lección de este video puede contener la llave que desate una bendición que has estado esperando por años. Por eso, quédate hasta el final. Dios habla donde menos esperamos. Ahora, respira profundo. Cierra tus ojos por un instante y repite conmigo en tu interior: Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Estoy listo para escucharte, porque a partir de este momento comienza tu encuentro con Eliseo, el profeta de milagros y fe. Cuando escuchamos hablar de grandes profetas, imaginamos hombres que nacieron con una señal celestial, rodeados de milagros desde la infancia. Pero Eliseo no fue así. No nació en un palacio, ni fue criado por sacerdotes. Cuando lo conocemos por primera vez en la Biblia, estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, 1 Reyes 19:19. Sus manos no sostenían un cetro, sino el arado. Su espalda no llevaba un manto profético, sino el polvo del campo. Y es aquí donde comienza el misterio. ¿Por qué Dios elegiría a un campesino anónimo para recibir el espíritu de uno de los profetas más poderosos de todos los tiempos? La respuesta es simple, pero profunda, porque su corazón ya estaba arando algo más que tierra. Mientras otros usaban la fuerza para sembrar en la tierra, Eliseo ya estaba sembrando en el reino invisible. No lo hacía con palabras, sino con actitud. Cada surco que abría con los bueyes era una declaración silenciosa. Estoy trabajando, pero estoy esperando algo más grande. Cuando Elías fue enviado por Dios para ungir a su sucesor, no lo buscó en los templos, ni entre los levitas, lo encontró en el campo,
Partió, pues, de allí, y halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de... Sí, Pina Reyes 19 y 19. Esa escena contiene una enseñanza poderosa para quienes hoy están en lo oculto, trabajando, sirviendo, esforzándose, y preguntándose si Dios los ve. Dios no elige a los que se exhiben. Dios elige a los que son fieles en lo secreto. ¿Sabes por qué Eliseo fue llamado? Porque aunque nadie lo aplaudía, él seguía arando. Porque aunque no veía el cielo abierto, él seguía empujando los bueyes. Porque aunque no había promesa visible, él no dejaba el arado. Dios no llama a los preparados, prepara a los que son consistentes. Y Eliseo fue constante. No pidió gloria, no pidió fama, solo trabajaba. Y entonces llegó el día en que el cielo lo interrumpió. Un profeta cansado, con el manto sobre los hombros, se le acercó, y sin una palabra, arrojó ese manto sobre él. No hubo explicación, no hubo ceremonia, solo una acción. Y Eliseo entendió todo. ¿Qué harías tú si, en medio de tu rutina, el cielo interrumpe tu vida con una señal silenciosa? Porque eso fue lo que ocurrió. Eliseo no pidió ese momento, pero vivía de tal forma que cuando llegó, lo reconoció al instante. Muchos oran por una oportunidad, pero no viven de manera que puedan reconocerla cuando llegue. Aquí hay una clave profética. La fidelidad en lo cotidiano es la preparación para lo sobrenatural. Dios observaba a Eliseo mientras araba, no por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. El corazón detrás del esfuerzo, la pureza detrás del trabajo, el silencio detrás de cada paso. Tú, que estás viendo este video, puede que también estés en ese campo invisible. Puede que nadie te valore, que nadie te reconozca, pero si tus manos siguen en el arado, el manto vendrá. No necesitas correr detrás de profetas. No necesitas gritar para que Dios te oiga. Solo necesitas perseverar con el corazón correcto, porque cuando llegue el momento, el manto caerá, y solo los que estén arando lo recibirán. Eliseo no fue llamado por ser el más espiritual, sino por ser el más constante. Y eso nos lleva a la siguiente lección. ¿Qué hizo Eliseo después de recibir el manto? ¿Lo guardó como trofeo? ¿Volvió al campo como si nada? No. Él quemó todo lo que tenía y corrió tras su destino. Eso lo descubriremos ahora. Después de recibir el manto, Eliseo no pidió confirmación, no buscó consejos, no dudó, actuó. Entonces, dejando él los bueyes, corrió tras Elías. Y volvió, y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Primero Reyes 19, 20, 21. En otras palabras, quemó su pasado. Destruyó su plan B. Rompió el puente que lo conectaba con su vida anterior. ¿Sabes qué tan radical fue ese acto? Quemar el arado significaba destruir su fuente de ingresos. Matar los bueyes era acabar con su sustento. Él no dejó su pasado colgado en el armario, lo sacrificó públicamente. Porque quien verdaderamente ha oído la voz de Dios no guarda rutas de escape. Hoy en día, muchos quieren servir al Señor, pero con una mano en el cielo y la otra en la tierra. Quieren seguir el llamado, pero conservan los por si acaso, por si no funciona, por si me va mal, por si Dios no me responde. Pero Eliseo no conocía ese idioma. Él entendía que cuando Dios llama, hay que responder con todo el corazón. Y aquí hay una enseñanza que puede doler, pero también puede sanar. Hay bendiciones que no llegan, porque Dios aún ve que no estás dispuesto a soltar lo viejo. Dios no va a confiarte una doble porción, si no estás dispuesto a soltar tu media obediencia. La carne de los bueyes fue cocinada y repartida al pueblo. Fue una fiesta. Pero no era cualquier banquete. Era el funeral de una vida sin propósito. Era el nacimiento de un profeta. ¿Cuántas veces te has detenido en la frontera entre lo que eras
y lo que Dios quiere que seas. ¿Cuántas veces has sentido el manto caer sobre ti? Pero decidiste dejarlo en el suelo, por miedo a lo que implicaría levantarlo. Eliseo no necesitó milagros para obedecer. No necesitó sueños ni visiones. Solo reconoció la señal y la obedeció con radicalidad. Y es eso lo que el cielo está buscando hoy. Personas que no teman cortar amarras, que no negocien con lo que ya saben que deben dejar, que se levanten y corran tras su propósito. Quemar el arado no es perder, es confiar en que el Dios que llama también provee. Tú que estás viendo este video, ¿qué estás dispuesto a quemar? ¿Con qué estás luchando en secreto, que Dios ya te pidió que entregaras? ¿A qué te aferras que impide que avances? Porque el manto no es solo un símbolo, es un peso, y solo puede ser sostenido por quienes tienen las manos vacías de pasado y llenas de fe. Eliseo, desde ese día, ya no fue un campesino. Tampoco fue aún un profeta. Fue algo más difícil. Un siervo. Porque antes de operar milagros, antes de hablar en nombre de Dios, antes de levantar muertos, tuvo que aprender a servir. Y ahí comienza la siguiente etapa de su historia. Una etapa donde no hubo gloria, pero sí formación. Prepárate, porque lo que viene ahora no es fuego ni milagros. Es algo que muchos no quieren pasar. El proceso del anonimato. Después de quemar su pasado, Eliseo no fue inmediatamente transformado en profeta. No cayó fuego del cielo. No hubo una nube de gloria. No fue llevado ante multitudes. En cambio, comenzó a servir en silencio. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Primera Reyes 19:21. Esa última frase, le servía, encierra uno de los misterios más profundos del llamado de Dios. Eliseo no recibió un título. Recibió una tarea. Durante años, su nombre no aparece. Elías continúa con su ministerio, enfrentando reyes, profetizando sequías, llamando fuego del cielo. Y Eliseo está allí, pero no protagoniza nada. Solo camina al lado, sirve en lo práctico, observa en silencio. Y esto no fue castigo, fue formación. Porque antes de hablar por Dios, tienes que aprender a callar contigo mismo. Antes de guiar a otros, tienes que aprender a caminar detrás. Dios estaba moldeando el carácter de Eliseo, no su reputación. Estaba entrenando sus rodillas antes de soltar su voz. Mientras muchos desean los altares, Eliseo eligió el camino oculto. Y eso fue exactamente lo que lo convirtió en el heredero legítimo del fuego celestial. En un mundo donde todos quieren ser vistos, Eliseo nos enseña el poder de ser fieles cuando nadie aplaude. ¿Cómo crees que era su día a día? Probablemente levantarse temprano, preparar la comida, preparar el viaje, cargar lo necesario, atender las necesidades del profeta y callar. Porque no se trata de cuánto haces, sino de cómo lo haces cuando nadie mira. Muchos quieren la doble porción, pero pocos están dispuestos a vivir el proceso de la obediencia silenciosa. Dios permite temporadas donde pareces invisible, donde tus esfuerzos no se notan, donde tu nombre no es mencionado, donde pareces una sombra. Pero, si aprendes a caminar en esa sombra, Dios te dará un día el lugar donde tu sombra sanará a otros. Eliseo aprendió más en el silencio que muchos en la euforia, porque en ese tiempo oculto, desarrolló discernimiento, humildad y sensibilidad espiritual. Y eso no se aprende en los púlpitos, se aprende sirviendo a los que cargan el manto antes que tú. Tal vez tú también estás en ese tiempo, donde pareces estar al margen, como si nada avanzara. Pero si permaneces fiel, si caminas con integridad, si sirves con el corazón correcto, Dios te está entrenando para algo mayor. El anonimato no es abandono. Es el taller secreto de Dios. Cuando ese tiempo termine, llegará el día donde el cielo te preguntará, ¿qué quieres que haga por ti antes que me vaya? Esa es la siguiente escena. Y la respuesta de Eliseo marcará toda su historia. Después de años caminando en silencio,
observando, sirviendo y aprendiendo. Eliseo no se había olvidado de la promesa. Tampoco había perdido el fuego. Solo lo había mantenido ardiendo en lo secreto. Y entonces llegó el momento. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Y dijo Eliseo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». 2 Reyes 2:9. Detente. Un momento. Imagina que el profeta más temido y respetado de su tiempo, aquel que llamó fuego del cielo, que cerró los cielos con una palabra, que venció a los profetas de Baal, te dice: «Pide lo que quieras». La mayoría hubiera pedido fama, poder, venganza, riquezas, honra, posición. Pero Eliseo pidió algo tan profundo, tan espiritual, tan osado, que hizo temblar el corazón del cielo. Una doble porción del espíritu de Elías. No pidió el manto. Pidió lo que había dentro de ese manto. No pidió los milagros. Pidió la fuente de los milagros. Él entendía que no se trataba de habilidades, sino de unción. No se trataba de brillar, sino de cargar la gloria de Dios. Esta petición no era carnal, era profética, y tenía un peso enorme, porque el derecho a la doble porción era reservado al hijo primogénito. Y Eliseo, con esa frase, estaba diciendo algo más que palabras. Yo he sido tu hijo espiritual. He estado contigo, te he honrado, y ahora quiero tu herencia. Pero, escucha lo que Elías respondió. Cosa difícil has pedido. No dijo que era imposible, solo que era difícil, porque recibir la doble porción no era solo un acto de fe. Era una carga, una responsabilidad, un precio. Muchos quieren la gloria, pero no la cruz que la sostiene. Muchos desean el poder, pero no el proceso que lo forma. Y Elías continuó: «Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». ¿Qué respuesta más enigmática? No le dijo sí, ni no. Le dio una condición, porque el manto no se recibe con oraciones vacías, sino con atención, constancia y sensibilidad espiritual. En otras palabras, si te mantienes despierto, si no te distraes, si no te duermes en el momento final, el manto será tuyo. Y aquí hay una verdad profética para ti. Las mayores herencias espirituales se liberan en los momentos de mayor cansancio. Justo cuando la carne quiere detenerse, cuando el alma quiere descansar, cuando todo parece igual, allí desciende el carro de fuego. Eliseo no sabía el día ni la hora, solo sabía que debía estar presente. ¿Y tú? ¿Estás presente? ¿O has permitido que el desgaste espiritual, la rutina o la distracción te alejen de lo que Dios quiere entregarte? Dios no esconde el manto para castigarte, lo esconde para que lo valores, para que lo busques, para que lo reconozcas. Eliseo pidió lo que nadie se atrevía a pedir, y Dios se preparaba para responderle con algo que cambiaría la historia, porque cuando el cielo abre las puertas, nada vuelve a ser igual. En el próximo bloque, veremos qué ocurre cuando los cielos se abren, el carro de fuego desciende y el manto cae. El cielo no siempre se abre con truenos. A veces lo hace con silencio y fuego. Eliseo seguía atento. Cada paso con Elías podía ser el último. Cada instante era sagrado. Sabía que el momento del cumplimiento estaba cerca, pero no sabía cómo sería. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2:11. ¿Puedes imaginar esta escena? Un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, descendiendo desde lo alto, en medio del camino. Dios no mandó una escalera, no envió ángeles suaves, envió fuego. Porque los profetas que arden vuelven al cielo en llamas. Y Elías, aquel que llamó fuego sobre el sacrificio, fue llevado por fuego. Eliseo miraba, no retrocedía, no temía.
Estaba viendo lo que otros jamás verían. Porque los que caminan hasta el final ven la gloria que los distraídos nunca conocerán. Y entonces ocurrió. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. 2 Reyes 2:12. Ese grito no fue solo de dolor, fue de honra. Eliseo no solo había perdido a su maestro, había perdido a su padre espiritual, pero, en ese momento cuando el cielo se cerraba tras el torbellino, algo cayó. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído. 2 Reyes 2:13. Ese manto no era un simple trozo de tela, era la manifestación física de una transferencia espiritual. El manto no se entrega en la comodidad, se recoge en el suelo de la rendición. Eliseo no recibió el manto en las manos, tuvo que agacharse y recogerlo. Tuvo que romper sus propios vestidos antes de vestir la unción del otro. Porque no puedes llevar lo nuevo de Dios si todavía vistes lo viejo de ti. Eliseo tomó el manto, lo sostuvo, y entonces vino la prueba. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? 2 Reyes 2:14. No dijo: ¿Dónde está Elías? Dijo: ¿Dónde está Dios? Porque Eliseo no heredó una relación con un hombre. Heredó una relación con Dios mismo. Y cuando golpeó el agua, el Jordán se abrió. El mismo milagro que Elías había hecho, ahora ocurría a través de él. Pero hay algo más profundo aquí. El agua representa lo imposible. Eliseo no. Podía caminar sobre ella, no podía pasar. Pero con el manto, lo que antes era barrera se convirtió en camino. ¿Tienes hoy un Jordán frente a ti? ¿Una situación que parece cerrada, que no cede, que te impide avanzar? Escucha bien. El manto ha caído. La unción está disponible. Y lo único que Dios necesita es que te atrevas a levantarla y a creer, porque el mismo Dios de Elías ahora camina con Eliseo. Y lo que viene a continuación marcará el inicio de una vida de milagros que estremecerá a toda una nación. El Jordán se había abierto. Las aguas se dividieron ante los ojos de Eliseo. El mismo río que una vez cruzó siguiendo a su maestro, ahora lo cruzaba como heredero del fuego. Y cuando los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado lo vieron, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. 2 Reyes 2:15. Este es un momento clave. Los hijos de los profetas, aquellos que antes lo miraban como un simple asistente, ahora lo reconocen como portador de una unción visible. Pero, ¿qué fue lo que vieron? ¿Una capa? ¿Un milagro? ¿Una postura? No, vieron el Espíritu. Vieron el peso invisible que ahora caminaba con él. Porque cuando cargas la presencia de Dios, no necesitas decirlo. El ambiente lo reconoce. Sin embargo, Eliseo no permitió que la adulación lo detuviera. No buscaba aceptación. No necesitaba títulos. Solo quería cumplir el propósito que el cielo había puesto sobre él. Y entonces comenzó la manifestación. Y dijeron los hombres de la ciudad a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva, y poned en ella sal. 2 Reyes 2:19-20. Jericó, la ciudad del milagro de Josué, estaba bajo maldición. Las aguas eran veneno, la tierra no daba fruto, parecía una tierra prometida, pero era estéril, y allí Eliseo hizo algo proféticamente poderoso. Pidió sal. En una vasija nueva. La sal representa la preservación, la pureza, el pacto. Pero en manos de Eliseo, se convirtió en instrumento de restauración. Y fue él al nacimiento de las aguas, y echó dentro la sal, y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas
muerte ni enfermedad. Dunas Reyes 2:21. Eliseo no trató los síntomas, fue a la raíz. No roció sal sobre los campos secos, fue directo al manantial. Aquí hay una revelación. Dios no quiere solo sanar lo que está mal en la superficie. Él quiere tocar el origen de tu dolor. Muchos oran por bendición financiera, pero su raíz es el temor. Muchos piden sanidad, pero el manantial está en una herida emocional. Muchos desean propósito, pero arrastran vergüenza no resuelta. Dios, a través de Eliseo, no solo sanó un terreno, sanó generaciones. Desde ese día, las aguas de Jericó dejaron de matar. Y el profeta nuevo, el joven que una vez aró la tierra, ahora sanaba las fuentes. Y todo comenzó con un acto de fe, con un paso delante de un río, con una capa recogida del suelo, con un corazón que se atrevió a decir, dame una doble porción. Tú que estás viendo este video, ¿a qué manantial necesitas ir hoy? ¿Qué raíz está contaminando tu fe, tu esperanza, tu visión? Dios no quiere solo aliviar tu dolor. Él quiere sanar tu origen, porque el mismo espíritu que reposó sobre Eliseo puede tocar hoy tu vida. Y lo que viene después será una confrontación directa con la irreverencia, el desprecio y el precio de portar una unción verdadera. Eliseo acababa de realizar su primer milagro. Las aguas fueron sanadas, la tierra restaurada, y la gente empezó a ver que la unción de Elías ahora habitaba en él. Pero justo después de la honra, llegó la burla. Justo después del milagro, vino el desprecio. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, «Calvo, sube, calvo». Segundo Reyes 2:23. Muchos han leído este pasaje y lo han interpretado como una reacción exagerada de Eliseo. Pero detengámonos un momento. Estos no eran simples niños inocentes. La palabra hebrea utilizada aquí, Naarim, también puede referirse a jóvenes rebeldes, hombres lo suficientemente grandes como para entender lo que hacían. Y Betel no era cualquier ciudad. Era un centro de idolatría. Un lugar donde los altares paganos habían reemplazado al Dios verdadero. Estos jóvenes no solo se burlaban de su apariencia física, se estaban burlando del llamado, de la unción, del Dios que lo había enviado. Porque cuando portas algo sagrado, no todos te van a aplaudir. Algunos te van a burlar, criticar y despreciar. Y en ese momento, Eliseo no respondió con odio. No maldijo por ego. Lo que hizo fue profético. Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osas del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Quinto Reyes 2:24. Este acto fue un juicio divino. No fue venganza personal. Fue el cielo defendiendo su gloria. La unción no solo abre ríos y sana tierras. También trae juicio sobre el desprecio. Dios estaba dejando claro ante todo Israel: Eliseo no es un asistente, es mi voz en esta generación. Y aquí hay una lección fuerte, pero necesaria. No todos los que te rechazan están luchando contra ti. Están resistiendo lo que cargas. Y quien se burla de la unción, provoca al Dios que la derramó. Dios no permite burlas contra sus profetas sin consecuencia, porque la honra no se trata del hombre, sino del Dios que lo respalda. Tú, que ves este video, tal vez has sido blanco de burla. Tal vez te han llamado loco por creer en milagros. Quizá te han humillado por buscar santidad, por orar, por mantenerte firme. Escucha esto con atención. Dios está mirando. Y Él es juez justo. A su tiempo, Él defenderá tu nombre. Eliseo no pidió que las osas salieran. Solo maldijo en el nombre de Jehová. El juicio vino por causa del cielo, no por orgullo humano. La unción que portas tiene un precio. No solo atraerá sedientos, también atraerá burladores. Pero no temas. El Dios que envió el fuego es el mismo que protege a sus ungidos. Desde 1901. Este punto en adelante, Eliseo ya no era una promesa.
era una amenaza para el infierno. Y lo que viene ahora es aún más glorioso. Milagros públicos, intervenciones celestiales y provisiones sobrenaturales, porque el profeta de la doble porción apenas estaba comenzando. Eliseo ya había sido confirmado por el cielo. La unción reposaba sobre él. El pueblo lo empezaba a reconocer. Y entonces Dios lo envió a una casa en crisis. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: «Tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos». 2 Reyes 4:1. Detente y siente el peso de esta escena. Una viuda, sin recursos, con hijos a punto de ser esclavizados por una deuda. Su esposo era parte de los hijos de los profetas, un hombre que había servido a Dios fielmente, y aún así murió endeudado. Porque servir a Dios no siempre te libra del dolor, pero sí te conecta con el cielo en medio de Mammon. Ella no fue al rey, no fue al sacerdote, fue al profeta, porque entendía que una palabra profética podía cambiar lo que años de esfuerzo no habían logrado. Y Eliseo respondió con una pregunta aparentemente extraña: «¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa». Ella respondió con una confesión sincera: «Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite». Aquí comienza el milagro, porque Dios no obra con lo que no tienes. Dios empieza con lo poco que aún queda. No necesitas tener mucho, solo necesitas reconocer lo que tienes y ponerlo en sus manos. Eliseo no la compadeció. Tampoco le dio dinero, le dio instrucciones proféticas. «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas». La solución no era mágica, era obediencia activa. Ella debía moverse, debía pedir, debía trabajar en fe, y entonces Eliseo le dio la clave: «Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte». El milagro no ocurrió en la plaza, no fue público, no fue grabado, fue en lo secreto, en su casa, con la puerta cerrada, porque hay milagros que no son para exhibir, son para revelar a Dios en la intimidad. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Mientras había vasijas vacías, el aceite no se detenía. No cayó del cielo. No apareció de golpe. Fluyó. Porque el aceite de Dios fluye hacia los que se preparan, no hacia los que se quejan, no hacia los que dudan, sino hacia los que obedecen, aunque no entiendan. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: «Tráeme aún otra vasija». Y él dijo: «No hay más vasijas». Entonces cesó el aceite. 2 Reyes 4:6. El aceite no se terminó porque Dios no pudiera seguir. Se detuvo, porque ya no había más espacio para recibir. La provisión de Dios no tiene límite. El límite lo ponemos nosotros con nuestra capacidad de fe y preparación. Después, Eliseo le dio la última instrucción: «Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede». No solo pagó la deuda, Dios aseguró su sustento futuro, una vasija, una instrucción, una fe activa, y toda una familia fue liberada y sostenida. Tú, que estás viendo este video, ¿qué tienes en casa? ¿Qué pequeño recurso has menospreciado? ¿Qué talento, don, palabra, idea has enterrado? Dios no necesita lo que perdiste. Dios solo necesita lo que aún te queda. Si lo pones en sus manos, el aceite empezará a fluir. Y el mismo Dios que visitó esa casa anónima quiere visitar la tuya también. Y en el próximo bloque veremos cómo Eliseo no solo cambió hogares, sino levantó vida donde solo había muerte. Eliseo no solo sanaba tierras, ni multiplicaba aceite, también traía vida donde solo quedaba dolor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem,
Y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Dui Reyes 4:8. Esta mujer no era cualquier persona. Era una mujer sunamita, influyente, generosa, hospitalaria, pero, sobre todo, perceptiva espiritualmente. Ella no esperó que Eliseo pidiera alojamiento. Ella preparó una habitación. Yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Veto 29. La honra prepara el camino para los milagros invisibles. Ella no buscaba bendición, preparó el ambiente, y entonces vino la recompensa. Llama a esta sunamita. Y él la llamó, y se paró ella delante de él, y él dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Veto 15:16. La mujer no lo había pedido, ni siquiera había mencionado su esterilidad. Pero Dios no olvida los sueños que enterraste en silencio. Y así fue. El niño nació. La promesa llegó. La alegría llenó la casa. Pero el enemigo no soporta el fruto del cielo. Y un día, el niño cayó enfermo y murió. Y habiendo él tomado el grano, lo llevó a su madre, y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. B20. El sueño que había nacido, ahora yacía sin vida. ¿Qué haces cuando lo que Dios te dio muere en tus brazos? ¿Qué haces cuando tu milagro se convierte en una pérdida? La mujer no gritó, no cayó en desesperación. Ella subió al lugar de la unción. Entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerró la puerta. Veto 21. No lo puso en cualquier cama, no lo dejó sobre el suelo. Lo puso donde sabía que el cielo ya se había manifestado, y corrió a buscar al profeta. Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Veto 30. Ella no aceptó consuelo, no aceptó reemplazo. Ella fue por restauración. Eliseo subió al aposento. Y entonces ocurrió uno de los milagros más profundos de toda la Escritura. Se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Veto 34. No oró desde lejos, no solo impuso manos, se identificó completamente con el dolor, porque los milagros más poderosos vienen cuando decides sentirte como el otro, respirar su muerte, tocar su quebranto. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. B35. 7 estornudos. El número de la perfección. Un ciclo completo. La vida había regresado. Lo que nació por promesa. No podía terminar en tragedia. Tú que estás viendo este video, hay algo que murió en tus brazos. Un sueño, una relación, una fe, una esperanza. No lo entierres aún. Ponlo sobre la cama de la fe. Llévalo al lugar donde la unción reposa. Busca a Dios con insistencia, porque el mismo que dio, también puede resucitar. La fe de una madre, la honra de una mujer, la obediencia de un profeta, y el resultado, vida donde solo había muerte. Lo que viene en el próximo bloque es aún más impactante. Eliseo frente a la escasez colectiva, multiplicando lo poco para alimentar a muchos. Eliseo no solo era un profeta de revelación y resurrección, también era un canal de provisión divina en tiempos de escasez. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. 2 Reyes 4:42. La escena es clara. Poca comida, mucha gente. Una orden que desafiaba la lógica. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? El cálculo humano no encajaba. 20 panes para 100 personas. No era suficiente. Pero Dios no calcula como nosotros. Él no se basa en cantidades.
Él responde a la obediencia. Eliseo no dudó, no explicó, no justificó, solo repitió la palabra que había recibido. Él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. P43. Cuando Dios habla, lo imposible se vuelve inevitable. Aquí no hubo fuego del cielo, ni relámpagos, ni una voz audible. Hubo pan sencillo, que no se acababa. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Veto 44. El milagro no fue en el pan, fue en la palabra. La multiplicación ocurrió en las manos obedientes. En el sí de un siervo que decidió creer. Eliseo entendía un principio que hoy muchos han olvidado. Cuando honras a Dios con lo primero, Él bendice el resto. Estos panes eran primicias, lo primero de la cosecha, lo más tierno, lo mejor. Y al ser entregado al profeta, no como hombre, sino como punto de contacto con lo divino, el cielo lo tocó. Dios no multiplica el egoísmo. Dios multiplica la entrega. Este milagro prefigura lo que Jesús haría siglos después. Panes y peces multiplicados para miles. Pero Eliseo, como profeta, abrió el camino. Tú que estás viendo este video, estás frente a necesidades que superan tus recursos. Has dicho, esto no alcanza, no es suficiente, no puedo con todo. ¿Te sientes como ese siervo, con las manos llenas de poco y los ojos llenos de preocupación? Entonces escucha esto. No pongas tu fe en lo que tienes. Pon tu fe en lo que Dios dice, porque si Él ha dicho, comerán y sobrará, entonces puedes repartir sin miedo. El pan no se acabó, porque la palabra de Jehová es pan inagotable. Y lo más poderoso es que sobró, porque cuando Dios da, da en abundancia. Eliseo no solo suplió una necesidad, mostró que el Dios de Israel no es escaso, es generoso, es preciso, es fiel. En el próximo bloque veremos cómo esta misma fe lo lleva a enfrentar algo aún más desafiante, sanar lo incurable, con un acto profético que desafía toda lógica humana. Hasta ahora, Eliseo había tocado la escasez, la muerte, el hambre y la esterilidad. Pero lo que estaba por venir era diferente. Una enfermedad del alma encarnada en la piel. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. 2 Reyes 5:1. Naamán lo tenía todo. Poder, honra, victorias, fama, pero también tenía lepra. Y esa lepra no solo afectaba su cuerpo. Era un símbolo de impureza, de vergüenza secreta, de algo que no podía controlar. Así es muchas veces la vida. Por fuera, todo parece en orden. Pero por dentro, algo está muriendo lentamente. Naamán oyó de Eliseo por medio de una joven esclava israelita, una voz pequeña, insignificante para el mundo, pero instrumento del cielo. Nunca subestimes quien te habla de Dios. Puede ser la llave de tu milagro. Naamán fue hasta Israel con una carta del rey, con regalos, con caballos, pensando que podría comprar su sanidad. Pero Dios tenía otros planes. Y cuando Eliseo oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle, ¿por qué rasgaste tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. B.8. Naamán llegó a la casa del profeta, esperando una recepción de honor. Pero Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. B.10. Naamán se enfureció. ¿Cómo? ¿Ni una oración? ¿Ni una imposición de manos? ¿Ni siquiera verlo cara a cara? He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. B.11.
Pero Dios no sana por métodos humanos. Sana cuando la sin soberbia cede al quebranto. El Jordán era un río sucio. Naamán venía de ríos limpios, poderosos, imponentes. Pero Dios no le pidió calidad de agua, le pidió obediencia. A veces, para recibir lo sobrenatural, hay que pasar por un proceso que humilla la carne, pero exalta el espíritu. Y descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Pito 14. El acto fue repetitivo, inútil a los ojos del hombre, pero profético. Porque cada inmersión rompía una capa de orgullo. La lepra se iba con cada acto de obediencia silenciosa. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. No solo fue sanado, fue restaurado. No volvió con piel de adulto, volvió con piel de niño. Cuando Dios te toca, no solo te repara, te renueva. Naamán volvió a Eliseo, esta vez con un corazón diferente. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ve 15. El milagro no fue solo para el cuerpo, fue para el alma. Naamán regresó con fe, con conocimiento de Dios, con gratitud. Y Eliseo no aceptó su oro, ni su plata, ni sus vestidos, porque el don de Dios no está en venta. Tú que estás viendo este video, ¿estás luchando con una lepra interior? ¿Algo que te avergüenza, que no puedes sanar solo, que te ha hecho sentir roto? No necesitas poder, ni fama, ni títulos. Solo necesitas hacer lo que Naamán hizo. Desciende al Jordán, zambúllete en la obediencia, y deja que Dios te renueve por completo. En el próximo bloque, veremos cómo la codicia puede contaminar incluso lo sagrado, y cómo Eliseo enfrentó el pecado oculto dentro de su propia casa. El milagro de Naamán no solo reveló la sanidad de Dios, también exhibió las intenciones ocultas del corazón humano. Mientras Naamán se iba restaurado y Eliseo permanecía firme en no aceptar oro ni regalos, alguien estaba mirando con otros ojos. Entonces Gehazi, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí: «He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que yo correré tras él y tomaré de él alguna cosa». Contan Reyes 5:20. Gehazi no era cualquier sirviente. Era el asistente personal del profeta, el que había visto milagros, el que había caminado al lado de la unción. Pero estar cerca del poder no garantiza tener un corazón puro. Su ambición fue disfrazada de lógica. Es justo recibir algo. Fue un milagro grande. ¿Por qué no aprovechar? El peligro no siempre viene de fuera. A veces está dentro, cerca del altar. Gehazi corrió detrás de Naamán, mintió, inventó una historia y tomó lo que Eliseo había rechazado. Recibió 2 talentos de plata y vestidos, una doble porción, pero de codicia. Y se fue, y lo guardó en casa. Luego vino, y se puso delante de su señor. Pito 25. Pensó que podía esconderlo. Pensó que Eliseo no lo sabría, pero olvidó algo esencial. No puedes mentirle al espíritu que mora en quien vive en intimidad con Dios. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos. Vepo 26. Eliseo no estaba celoso del dinero. Estaba herido por la traición a lo sagrado. Y entonces vino el juicio. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia, para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Pémento 27. Lo que Naamán fue libre de cargar, Gehazi lo heredó, por codicia. La lepra no fue solo física, fue el símbolo de un corazón contaminado, una unción rota, una traición espiritual. Cuando conviertes lo santo en negocio, terminas cargando la maldición de lo que otros fueron sanados. Tú que estás viendo este video, ¿hay en tu corazón alguna ambición escondida? ¿Algún deseo de manipular lo sagrado para beneficio personal? No se trata de cuánto das o recibes, sino de con qué intención lo haces. Dios no rechaza la honra, pero sí discierne los corazones.
Eliseo quedó en paz. No necesitaba defenderse, porque la justicia de Dios cayó como rayos sobre la deshonestidad. Gehazi, que caminó con un profeta, terminó excluido de la historia, marcado por su decisión. No basta estar cerca de la gloria. Es necesario tener un corazón limpio para no contaminarla. Y ahora, Eliseo seguiría su camino, solo, pero con una unción más afinada, porque los corazones puros siempre terminan siendo los portadores del fuego. En el próximo bloque, veremos cómo Eliseo enfrenta una crisis colectiva, una escuela profética que enfrenta muerte en la olla y vida restaurada por la fe. Eliseo continuaba su ministerio. Aunque llevaba sobre sí el peso de la traición de Gehazi, su corazón seguía enfocado en alimentar a una generación hambrienta, pero vulnerable. Y Eliseo volvió a Gilgal, cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: «Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas». 2 Reyes 4:38. En medio de la escasez, Eliseo no huía. Se quedaba. Se convertía en voz, en mesa, en sustento. Porque los verdaderos líderes no abandonan el rebaño en tiempos difíciles. Se convierten en pan. Uno de los jóvenes salió al campo para buscar ingredientes, pero recogió lo que no conocía. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió, y las cortó en la olla del potaje, sin saber lo que era. Beto 39. Aquí hay un mensaje profundo. El hambre puede llevarnos a mezclar lo sagrado con lo peligroso, y lo que debía alimentar comienza a matar. No todo lo que parece bueno en el campo es apto para la olla. No todo lo que brilla alimenta. No todo conocimiento, doctrina, consejo o enseñanza debe ser cocinado junto al alimento espiritual. Cuando no hay discernimiento, lo que debería traer vida puede envenenar generaciones. Después sirvieron para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron: «Varón de Dios, hay muerte en esa olla», y no lo pudieron comer. P40. ¡Qué clamor! ¡Qué tragedia! Los futuros profetas estaban siendo envenenados desde la olla común. La muerte espiritual muchas veces no llega desde fuera. Llega desde la mezcla sutil que nadie vigiló. Pero Eliseo no entró en pánico. No culpó al joven. No mandó tirar todo. Hizo algo que solo los que tienen intimidad con el cielo pueden hacer. Él entonces dijo: «Traed harina». Y la esparció en la olla y dijo: «Dad de comer a la gente». Y no hubo más mal en la olla. Pinte 41. La harina representa la palabra pura, el pan sin levadura, lo que sana, equilibra, transforma. Eliseo no sacó lo malo, añadió lo santo. Porque cuando la palabra entra en lo amargo, todo cambia. No siempre podrás deshacer el daño, pero puedes introducir lo divino y revertir lo mortal. Tú, que estás viendo este video, ¿hay muerte en tu olla? ¿Has mezclado cosas que parecen buenas pero te están envenenando? Te alimentas de voces, de ideas, de relaciones, de contenidos que parecen sabios, pero te alejan de Dios. Hoy, Dios quiere lanzar harina en tu olla. Él quiere purificar lo que estás cocinando en tu alma. No deseches todo. No vivas con culpa. Solo permite que la palabra pura entre y transforme lo que parecía perdido. Y la escuela de los profetas siguió adelante. No murieron. Fueron sanados por la intervención de un hombre que sabía cómo discernir los ingredientes del alma. En el próximo bloque veremos otro milagro casi oculto, un hacha que se hundió y volvió a flotar por la fe. Una historia que nos revelará cómo lo que perdiste en el agua, Dios lo puede devolver. En medio del crecimiento del ministerio profético, surgió una necesidad práctica. Los hijos de los profetas necesitaban más espacio y comenzaron a construir una nueva morada cerca del Jordán. Un acto común, una escena cotidiana, hasta que algo valioso cayó al fondo.
Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, «¡Ah, señor mío! ¡Era prestada!». Segundo Reyes 6:5. No fue una espada, no fue un objeto sagrado, fue un hacha prestada. Pero para ese joven profeta, era todo lo que tenía. A veces, lo que otros ven como pequeño, para ti es vital. Y se hundió. Se perdió en las profundidades. Se mezcló con el barro, con la corriente, con lo que parece imposible de recuperar. Tal vez tú también has perdido algo en el agua. Un don, un llamado, una pasión por Dios, una relación, una alegría. Y sientes que se fue, que se hundió para siempre. Pero ese joven no se quedó en silencio. Clamó, corrió al profeta. Reconoció que no podía recuperarlo solo. El primer paso para la restauración es reconocer la pérdida. Eliseo no lo reprendió, no lo juzgó, actuó. ¿Dónde cayó? Dios no te pide explicaciones largas, solo quiere que le señales el lugar de tu pérdida. ¿Dónde dejaste? ¿Y creer? ¿Dónde enterraste el perdón? ¿Dónde soltaste la fe? Y entonces Eliseo hizo algo inusual, y le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Peta y 6. El hierro flotó. Contra toda lógica, contra toda ley natural, el objeto más pesado emergió. Porque cuando lo divino toca el fondo, lo imposible se eleva. El palo representa la cruz, la madera que toca el fondo de tu vergüenza, y hace flotar lo que parecía muerto. No importa cuán profundo cayó, no importa si era tu culpa, Dios puede restaurarlo, si lo llevas a Él. Y dijo, tómalo. Y Él extendió la mano y lo tomó. Pie 7. Dios no solo lo hizo flotar, le permitió recuperarlo con sus propias manos, porque la restauración de Dios no te humilla, te dignifica. Tú que estás viendo este video, ¿dónde perdiste tu hacha? ¿Dónde cayó lo que era valioso para ti? Hoy, el Espíritu Santo te pregunta, ¿dónde cayó? Y si puedes señalarlo, Dios puede restaurarlo. No estás demasiado lejos. No se ha hundido demasiado profundo. No es tarde. El mismo Dios que hizo flotar el hierro puede hacer resurgir tu llamado, tu pureza, tu pasión, tu propósito. En el próximo bloque, veremos cómo Eliseo no solo recupera lo perdido, sino que abre los ojos espirituales de un joven ciego por el miedo, mostrando que los que están con nosotros son más. Eliseo no solo era un hombre de milagros, era un hombre de visión espiritual. Podía ver lo que otros no veían, discernir lo invisible, y enseñar a los suyos a no caminar por vista, sino por fe. Un día, el enemigo decidió acabar con él. El rey de Siria, frustrado por las revelaciones proféticas que Eliseo recibía, envió un gran ejército solo para capturarlo a él. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de entonces noche, y sitiaron la ciudad. 2 Reyes 6:14. Imagina esto, un solo profeta rodeado por ejércitos enteros, una ciudad en silencio, una amenaza gigantesca, un amanecer de caos. Y en ese momento, el siervo de Eliseo despertó al miedo, y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «Ah, señor, mío, ¿qué haremos?» Vi. 15. Era la voz del pánico, la desesperación de alguien que solo ve lo natural, la angustia de quien cree estar solo. Pero Eliseo respondió, no con fuerza, no con estrategia militar, con revelación. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Bétino 16. La fe no ignora la batalla. La fe ve quién pelea contigo. Pero el siervo no entendía. Miraba alrededor, y solo veía enemigos. Hasta que Eliseo oró una oración corta, pero poderosa. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. B 17. Y entonces ocurrió el milagro.
uno silencioso, invisible a los hombres, pero eterno en el espíritu. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros, de fuego alrededor de Eliseo. No habían llegado, siempre estuvieron allí. La protección de Dios no llega cuando el peligro aparece, ya está presente antes que el ataque comience. Eliseo no tenía miedo, porque vivía con los ojos del alma bien abiertos. Ese ejército no solo protegía, rodeaba, y no la ciudad, sino al profeta. Cuando caminas bajo unción y obediencia, el cielo no protege lugares. Protege personas. Tú que estás viendo este video, tal vez te sientes rodeado, por deudas, por amenazas, por ansiedad, por diagnósticos, por pensamientos, pero hay más contigo de lo que puedes ver. Y si hoy haces la misma oración, Señor, abre mis ojos, verás lo que Eliseo ya sabía. Los carros de fuego aún están activos. El cielo sigue enviando ejércitos. Dios sigue rodeando a sus hijos. Lo que viene no es destrucción, es despertar, es visión, es discernimiento. Porque cuando ves el mundo espiritual, el miedo pierde su poder. En el próximo bloque, veremos cómo Eliseo no solo ve lo invisible, sino que vence con compasión a sus enemigos, alimentando a los que vinieron a matarlo. Una lección divina sobre el poder del perdón en medio de la guerra. El siervo de Eliseo ya podía ver. Los carros de fuego habían sido revelados. La atmósfera espiritual se había abierto, pero los enemigos físicos aún estaban allí. El ejército sirio aún respiraba amenazas. La ciudad seguía rodeada. Y Dios tenía algo más que mostrar: su misericordia. Y cuando los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. 2 Reyes 6, 18. No fue una ceguera total. Fue una confusión espiritual. Vieron, pero no discernían. Se movían, pero sin dirección. Perdieron el enfoque, no los ojos. Porque, cuando el cielo interviene, la estrategia del enemigo se desarticula desde dentro. Y Eliseo, guiado por el Espíritu, no los mató, no los humilló, no los entregó al rey de Israel para ser destruidos. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. 20. Ellos que venían a capturar, ahora estaban capturados, pero Eliseo no buscaba venganza, buscaba transformación. Y el rey de Israel dijo a Eliseo cuando los vio: ¿Los mataré, padre mío? ¿Los mataré? Babios 21. La pregunta del rey revela la sed de justicia, pero Eliseo respondía desde un nivel más alto: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a su señor. P22. El que tiene revelación, también tiene compasión. El que ha visto el cielo, no actúa por impulso, sino por propósito. La venganza termina una batalla, pero el perdón desactiva toda guerra, y eso hizo Eliseo. Entonces se les preparó una gran comida, y comieron y bebieron, y los envió, y ellos volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. P23. Qué final más poderoso. No murió ninguno. Fueron alimentados, fueron tratados con honra, y se retiraron en paz. La misericordia de un solo hombre detuvo años de guerra. Tú que estás viendo este video, ¿a quién podrías hoy alimentar con gracia? ¿A quién podrías perdonar? Aunque tengas el poder de herir. Dios no busca profetas que destruyan, sino profetas que rediman. Tal vez haya personas que te rodean con odio, celos, palabras hirientes. No para destruirte físicamente, pero sí emocionalmente. Hoy, el Espíritu Santo te dice: no respondas con la espada, responde con pan.
No uses tus dones para aplastar, úsalos para sanar. Porque el mismo Dios que protege, también quiere restaurar. Y Eliseo no solo fue el profeta del poder, sino del carácter celestial. En el próximo bloque, veremos cómo, incluso durante una terrible hambruna, Dios usó la voz profética de Eliseo para anunciar abundancia en medio del caos, y cómo los incrédulos no siempre viven para ver la promesa. El pueblo estaba en crisis. La ciudad de Samaria había sido sitiada. No entraba ni salía nada. La comida se había agotado. El hambre se había vuelto desesperación. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. 2 Reyes 6:25. Era un tiempo de horror, de desesperanza, de crisis total. Las personas comían lo impuro, madres contemplaban actos terribles. El dolor se había vuelto costumbre. Cuando la necesidad toca el alma, la razón se nubla, y lo impensable comienza a parecer normal. El rey estaba desgarrado. Ya no encontraba salida. Y como muchos hacen en tiempos oscuros, culpó al profeta. Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. 2 Reyes 6:31. Quería matar al único que aún tenía voz del cielo, pero Eliseo no tembló, no se defendió, habló. Mañana a estas horas valdrá el seá de flor de harina un siclo, y 2 seás de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. 2 Reyes 7:1. Una palabra escandalosa, abundancia en menos de 24 horas, milagro o locura. Y entonces surgió la voz del escepticismo. Aun si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿sería esto así? 2. No todos están listos para creer cuando el cielo habla. Hay quienes viven tan condicionados por la escasez, que rechazan la posibilidad del cambio. Pero Dios no necesita ventanas. Él es la fuente. Y cuando Él decide hablar, lo que parece absurdo, se vuelve inevitable. La incredulidad no detiene el milagro, pero sí te impide disfrutarlo. Eliseo no respondió con argumentos, solo declaró el juicio. He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y así fue. Mientras el pueblo aún se lamentaba, Dios usó 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad. Hombres despreciados, impuros, invisibles, fueron el canal del cumplimiento profético. Dios no necesita grandes nombres, solo corazones dispuestos a moverse. Los leprosos fueron al campamento enemigo, y lo encontraron vacío. Dios había hecho huir a todo el ejército sirio, sembrando terror con un estruendo celestial. Y cuando los leprosos llegaron, hallaron pan, vino, plata, oro, vestidos, y dieron aviso a la ciudad. 2 Reyes 7:8-10. El sitio se levantó. La abundancia llegó. La palabra de Eliseo se cumplió al pie de la letra, y aquel que dudó. Le pusieron a la puerta para vigilar, y el pueblo lo atropelló, y murió. Punto 17. Porque el que se burla de la promesa, puede morir, viendo lo que nunca creyó. Tú que estás viendo este video, ¿hay hambre en tu casa? ¿Crisis en tus emociones? ¿Silencio en tu oración? ¿Estás a punto de rendirte porque todo parece estancado? Escucha esto con fe. Mañana a estas horas, todo puede cambiar. Cuando Dios habla, no hay ejército, hambre ni duda que pueda detener su mano. Eliseo no fue portavoz del caos, fue mensajero de esperanza. Y eso es lo que hoy recibes. Una palabra que, si la crees, puede abrir las ventanas del cielo sobre ti. En el próximo bloque, veremos cómo Eliseo, en sus últimos días, libera una última palabra profética sobre un rey temeroso, y cómo la intensidad de tu obediencia determina el alcance de tu victoria. Eliseo ya estaba enfermo. Los días de fuego, de viajes, de milagros, estaban llegando a su fin. Su cuerpo se debilitaba,
pero su espíritu seguía ardiendo como en el primer día. Y Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Reyes 13:14. Las mismas palabras que Eliseo había gritado cuando Elías fue arrebatado, ahora otro hombre las decía por él. Porque cuando vives con propósito, hasta tus enemigos reconocen tu valor. Joás, el rey, no era completamente fiel, no era íntegro, pero sabía que Eliseo era el canal entre la tierra y el cielo, y que perderlo era perder cobertura espiritual. Entonces Eliseo le da una última orden profética. Toma un arco y unas saetas. Abre la ventana que da al oriente. Lanza una saeta. Saeta de salvación de Jehová. Vea 15:17. Un acto simbólico. Una declaración en el mundo espiritual. Eliseo estaba transfiriendo estrategia, dirección, promesa. Cada movimiento era una señal. Cada flecha, un futuro. Pero luego vino la instrucción final. Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. B. 18. Y Joás golpeó 3 veces. Y se detuvo. No se le dijo cuántas veces. Solo que golpeara, pero lo hizo a medias, sin fuego, sin pasión, sin entender que estaba profetizando su propio destino. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, habrías derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces la derrotarás. B. 19. Qué tragedia tan silenciosa. No fue por falta de armas, no fue por falta de enemigos, fue por falta de intensidad. A veces no es lo que haces, sino cómo lo haces, porque tu obediencia parcial puede limitar la victoria que el cielo ya preparó para ti. Joás tenía en sus manos la posibilidad de una victoria completa, pero su tibieza lo condenó a una victoria parcial. Dios no bendice el esfuerzo mínimo. Dios honra la fe ferviente, la obediencia apasionada, la entrega sin medida. Tú que estás viendo este video, ¿estás golpeando con fuerza? ¿Estás viviendo con intensidad tu fe? ¿O estás lanzando oraciones frías, pasos sin fuego, decisiones sin convicción? Dios te ha dado flechas, te ha abierto ventanas, te ha dado oportunidades. Golpea con fe, golpea con todo tu corazón. No te detengas, porque lo que hoy parece solo un gesto, puede determinar tu mañana. Y así, Eliseo, ya débil en su lecho, seguía dando dirección profética. Incluso en su enfermedad, su espíritu era más fuerte que nunca, pero aún había una última sorpresa en su legado. Una señal de que los huesos del justo siguen portando vida. En el próximo bloque, veremos el último milagro de Eliseo. Después, de muerto. Una escena que desafía el tiempo y demuestra que la unción verdadera jamás muere. Eliseo finalmente murió. Su cuerpo fue sepultado. Sus ojos se cerraron. Su voz se silenció. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Reyes 13:20. Así termina la vida de muchos hombres, con un funeral, con un recuerdo, con silencio. Pero Eliseo era distinto. La unción que había sobre él no murió con su aliento. Porque lo que viene del cielo no depende del cuerpo, sino del propósito eterno. Y entraron bandas armadas de moabitas en el país al comenzar el año. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Reyes 13:20-21. Una escena rápida, un entierro interrumpido por el miedo, un cuerpo sin vida, lanzado sobre los huesos de un profeta, y entonces lo imposible ocurrió. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y se levantó sobre sus pies. 21. Resurrección. No por oración, no por contacto con él, cuerpo vivo, solo por tocar sus huesos. ¿Qué significa esto? Significa que la unción verdadera no muere con el hombre.
La gloria de Dios no expira, y lo que Él deposita en un siervo fiel permanece incluso más allá de la muerte. Eliseo fue enterrado, pero su legado seguía vivo. Su cuerpo fue a la tierra, pero su espíritu seguía tocando generaciones. Su carne se disolvió, pero sus huesos aún contenían fuego celestial. Tú que estás viendo este video, ¿crees que todo ha terminado? ¿Que la promesa murió? ¿Que tu ministerio fue enterrado? ¿Que las palabras que una vez arderan ya no tienen eco? Dios te dice hoy, aún entre los huesos hay vida. Si tocas el legado correcto, si te acercas al altar correcto, si te lanzas sobre la fe viva de los que caminaron antes de ti, algo en ti resucitará. El muerto tocó los huesos y volvió a caminar. Ese milagro fue un símbolo eterno. La fidelidad a Dios deja un impacto que trasciende generaciones. No sabemos el nombre de ese muerto, ni su historia, pero sabemos que vivió gracias a lo que Eliseo cargó en secreto durante toda su vida. Tú también estás llamado a eso, a vivir de tal forma que incluso cuando te vayas, tu vida siga resucitando a otros. Tu oración puede levantar generaciones que aún no nacieron. Tu obediencia puede tocar huesos secos. Tu fuego puede permanecer más allá del tiempo. Eliseo no solo hizo milagros, él se volvió un milagro. Y tú, si decides hoy vivir con la misma entrega, la misma fe, la misma visión, también te convertirás en alguien que despierta vida con solo ser tocado. En el próximo bloque, entraremos en una profunda reflexión sobre cómo vivir como Eliseo en los tiempos modernos y cómo mantener viva la unción, aun cuando parezca que todo se ha apagado. Eliseo ya no estaba, pero su espíritu seguía hablando. Sus milagros aún se comentaban, y sus decisiones proféticas aún marcaban el rumbo de Israel. Y aquí comienza una pregunta profunda. ¿Es posible vivir como Eliseo, en medio de una generación que ha perdido la sensibilidad espiritual? Eliseo no fue famoso por lo que decía. Fue respetado por lo que cargaba, por su fuego, por su integridad, por su capacidad de escuchar a Dios en medio del caos. Porque, mientras otros corrían a los palacios, Eliseo subía al monte. Mientras otros buscaban poder, él buscaba presencia. Fue discípulo fiel. Sirvió antes de mandar. Se vació antes de ser lleno. Se escondió antes de ser revelado. Hoy, muchos quieren su capa, pero no quieren su silencio. Quieren sus milagros, pero no quieren su consagración. Y la verdad es esta. No hay doble porción sin entrega total. Tú, que estás viendo este video, no estás aquí por accidente. Estás aquí porque algo en ti aún anhela esa unción viva. No religión, no estructuras, no espectáculos, sino la llama verdadera. Vivir como Eliseo hoy es decidir ser antídoto en medio de una sociedad contaminada. Es caminar en santidad cuando todo alrededor se ha corrompido. Es mirar con ojos de cielo, cuando todos miran con temor. Es abrir los ojos a los que no ven, restaurar lo que se perdió, multiplicar lo poco, resucitar lo que murió, y amar a los enemigos, sin perder la identidad. ¿Quieres la doble porción? ¿Quieres el manto? Entonces, prepárate, porque eso te costará el orgullo, los atajos, la ambición egoísta, la comodidad. Pero ganarás algo que no se puede explicar con palabras, una vida guiada por lo eterno. Eliseo vivía en la tierra, pero su espíritu resonaba en el cielo. Y eso es lo que Dios busca hoy. Hombres y mujeres que no solo hablen de Él, sino que lo representen. Y tú puedes ser esa voz, ese instrumento, ese canal. No importa si vienes del campo, si nadie te ve, si no tienes títulos. Dios está buscando corazones como el de Eliseo, sencillos, disponibles, rendidos.
Lo que viene en el próximo bloque es una visión poderosa de cómo ese legado espiritual aún está disponible hoy. Y cómo tú puedes ser parte de una generación que camina en unción viva y no en religión muerta. La historia de Eliseo no es solo un relato antiguo, es un llamado eterno, una invitación abierta para los que se atreven a ir más allá de la religión y caminar en unción viva. Eliseo pidió una doble porción, no de riquezas, no de fama, sino del espíritu que reposaba sobre su padre espiritual. Y esa petición sigue viva. Porque la unción no es una reliquia, es un río que sigue fluyendo. Y está disponible para los que tienen hambre de lo alto. Tú no estás viendo este video por casualidad. El Espíritu de Dios te ha traído hasta aquí para recordarte algo. La misma presencia que acompañó a Eliseo quiere habitar en ti, pero hay condiciones. No se trata de fórmulas ni repeticiones, se trata de rendición total. Eliseo rompió con su pasado, quemó su arado, soltó sus bueyes y corrió tras la voz de Dios, sin mirar atrás. Hoy, el mundo ofrece opciones, placeres inmediatos, ídolos disfrazados de éxito. Pero la doble porción no se obtiene en los templos del ego. Se recibe en el lugar donde pocos queremos estar, la sala del servicio silencioso, la cámara secreta de la oración, el campo del trabajo invisible, la intimidad con el Dios que ve en lo oculto. Si quieres la doble porción, debes vivir con doble entrega. El mundo necesita más que influencers. Necesita profetas, hombres y mujeres que no se vendan, que no se callen, que no teman, que vivan con los pies en la tierra, pero con el alma encendida por el cielo. El legado de Eliseo no terminó en su tumba, se activó en los huesos. Se activó en cada generación que decidió creer en lo imposible. Y ahora, está en tus manos. Tú puedes ser el próximo en levantar el manto, en tocar las aguas del Jordán, en ver el fuego del cielo, en resucitar lo muerto, en alimentar multitudes, en abrir los ojos de los ciegos de alma. El fuego sigue ardiendo, el río sigue fluyendo, la promesa sigue viva. Eliseo fue uno, pero su espíritu puede multiplicarse en miles. ¿Serás tú uno de ellos? En el próximo bloque, entraremos en una reflexión profética sobre cómo caminar con autoridad espiritual sin caer en orgullo y cómo permanecer fiel cuando los cielos parecen en silencio. Eliseo caminó con autoridad, hablaba, y los cielos respondían, oraba, y la tierra se estremecía, pero nunca se exaltó a sí mismo, nunca tomó la gloria, porque el que ha visto el trono de Dios no busca tronos en la tierra. Eliseo fue la voz más poderosa de su tiempo, y aún así vivió sirviendo, escuchando, discerniendo. Nunca usó su unción para dominar, nunca manipuló con su don, nunca exigió honor, solo lo reflejaba. La verdadera autoridad espiritual no necesita presentación. Se percibe, se respeta, se siente. No grita, no se impone. Fluye como río silencioso, pero imparable. Eliseo nos enseña que es posible tener poder sin orgullo, fuerza sin arrogancia, unción sin vanagloria. Y eso es esencial hoy, porque muchos quieren el micrófono, pero no quieren el silencio de la preparación. Quieren la plataforma, pero no la cueva del quebranto. Eliseo pasó años siendo el que servía a Elías, el que cocinaba, el que caminaba detrás. Y fue allí, en ese anonimato, donde su espíritu fue formado. Si no aprendes a ser pequeño con humildad, no podrás sostener lo grande con integridad. Tú que estás viendo este video, ¿has sido llamado a algo grande? ¿Sientes que Dios te ha separado para un propósito mayor? Entonces aquí está la clave. No corras tras el poder. Corre tras la presencia. Porque quien carga la presencia tiene toda la autoridad que necesita. Y si los hombres no te reconocen, el cielo sí lo hará. Dios honra en público a los que lo honran en secreto. Y así fue con Eliseo. Ningún rey lo coronó.
pero los cielos lo respaldaron hasta su último suspiro. La autoridad que permanece no viene de hombres, viene del altar. Y si quieres caminar como Eliseo, necesitas cultivar un corazón como el suyo. Manso, pero firme. Invisible, pero lleno de luz. Humilde, pero portador de gloria. Lo que viene en el próximo bloque es una invitación íntima a vivir una vida donde cada paso esté guiado por lo alto y cada decisión esté marcada por la voz del Espíritu. Porque la autoridad verdadera comienza cuando te rindes. Eliseo no solo hablaba con poder, también sabía escuchar a Dios, incluso cuando el cielo estaba en silencio, porque no siempre Dios habla con fuego. A veces habla con susurros, y los que caminan cerca saben oírlos. Eliseo discernía lo que otros ignoraban. Sentía cuando la nube se movía. Sabía cuándo actuar y cuándo esperar. La verdadera unción no es impaciencia disfrazada de fe. Es obediencia afinada con el ritmo del cielo. Cuando la mujer sunamita corrió hacia él tras la muerte de su hijo, Eliseo dijo: Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. 2 Reyes 4:27. Eso nos revela algo poderoso. Eliseo no fingía revelación, no inventaba visiones, no simulaba estar en control cuando no lo estaba. Él sabía que el silencio de Dios también es parte de su voluntad. Y eso es una lección profunda para nosotros. No siempre entenderás todo, pero aún en la incertidumbre, puedes confiar. Tú que estás viendo este video, has pasado por momentos en los que Dios parece callado, donde oras y no hay respuesta, donde clamas y solo escuchas tu eco. Escucha esto. El silencio de Dios no es ausencia. Es entrenamiento para los que van a caminar guiados por el Espíritu. Eliseo caminaba por fe, no por emociones, y ese es el secreto de los que portan unción. No viven de impulsos, viven de instrucciones. En tiempos de guerra, él oía dirección. En medio de hambre, oía estrategias. En momentos de angustia, oía promesas. Y cuando no oía nada, esperaba. Los que saben esperar son los que verán lo eterno manifestarse. Hoy, Dios está buscando personas como Eliseo, que no necesitan espectáculo para creer, que no necesitan aplausos para seguir, que solo necesitan una cosa: la certeza de que están caminando de la mano del Espíritu. Tú puedes ser uno de ellos. Pero para eso, deberás aprender a escuchar más que hablar, a obedecer más que preguntar, a confiar más que entender. Porque cuando dejas que el Espíritu guíe tus pasos, no importa lo oscuro del camino, siempre llegarás al destino de gloria. Y en el próximo bloque, haremos una pausa profética para meditar. ¿Qué pasaría si tú fueses el Eliseo de tu generación? Hasta ahora, has escuchado la historia. Has caminado junto a Eliseo desde el campo hasta el fuego, desde el anonimato hasta la unción, desde el arado hasta los carros de gloria. Pero ahora, el Espíritu Santo te hace una pregunta. ¿Y si el próximo Eliseo eres tú? No hablo de imitarlo externamente. No se trata de vestirte como él, ni hablar como él, ni buscar títulos. Se trata de cargar el mismo fuego, buscar la misma presencia, obedecer con la misma entrega. Eliseo no fue el sucesor de Elías por casualidad. Fue porque persistió, porque no se distrajo, porque no pidió cosas, pidió esencia. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ese pedido sigue retumbando en el cielo. Sigue esperando nuevas bocas que lo pronuncien con temor, reverencia y hambre. Tú que estás viendo este video, no eres uno más. No eres insignificante. No estás lejos. Estás siendo llamado. Tal vez te has sentido apagado. Tal vez pensaste que no eras digno. Tal vez otros te han ignorado. Pero Dios te ha estado observando todo este tiempo. Él vio cuando empuñaste el arado con lágrimas. Él escuchó tus oraciones que nadie oyó. Él vio tu fidelidad cuando no había público.
Y ahora, el manto está cayendo, no físicamente, no con espectáculo, sino en el silencio del Espíritu, sobre aquellos que digan, aquí estoy, Señor, úsame. ¿Y si tú fueses el Eliseo de tu familia, el Eliseo de tu barrio, de tu iglesia, de tu ciudad, el que ora mientras otros critican, el que cree mientras otros retroceden, el que se levanta mientras otros duermen? No necesitas perfección, solo disposición, porque Dios no llama a los capacitados, capacita a los disponibles. Y si hoy tú levantas tu voz en fe, si hoy dices, quiero tu espíritu, Dios, entonces prepárate, porque el mismo Dios que respondió a Eliseo, responderá a ti. El manto está cayendo. ¿Lo vas a dejar pasar? Caminar con el manto no es una experiencia puntual, no es un momento de gloria, es una vida de responsabilidad. Eliseo no solo recibió una doble porción, caminó con ella, la sostuvo, la honró, la cultivó, hasta el último aliento. Y tú que has sentido el llamado en tu espíritu, tú que has llorado mientras escuchabas estas palabras, tú que te estremeciste al imaginar que Dios pudiera usar tu vida. Dios no te quiere solo como oyente, te quiere como portador, portador de fe en medio del escepticismo, portador de luz en medio del caos, portador de paz en medio de las tormentas, portador de voz cuando todos han callado. Eliseo multiplicó aceite, resucitó muertos, alimentó multitudes, sanó a enemigos. Pero más que eso, cargó una presencia que transformaba todo a su alrededor. Y esa presencia no ha cambiado. El Espíritu Santo sigue buscando corazones como el suyo. La unción no es una sensación emocional, es una asignación eterna. Es la marca de los que viven con el cielo en el alma. No es para lucirse, es para servir. Eliseo no vivió para sí mismo, vivió para ser canal, conducto, puente entre el cielo y la tierra. Tú también puedes vivir así, pero eso requiere renuncia, requiere humildad, requiere intimidad con Dios. No puedes cargar el manto. Si cargas rencores, orgullo o mediocridad, debes vaciarte, arder por dentro, buscar al Espíritu más que a las plataformas, desear su voz más que la de los hombres, honrar lo pequeño, celebrar lo invisible. Tú que estás viendo este video, no importa si nadie te aplaude, si nadie te nombra, si nadie te reconoce. El cielo ve tu habitación, ve tus rodillas dobladas, ve tus lágrimas que nadie entiende. Y si decides hoy vivir como portador, cada día será una misión. Cada persona que toques podrá recibir vida. Cada palabra que digas podrá despertar almas. Cada oración que hagas podrá cambiar destinos. Vivir con unción es vivir con urgencia santa, sabiendo que cada día puede ser una chispa de eternidad. En el próximo bloque, entraremos en el clímax de esta jornada, una declaración final de llamado, consagración y propósito. Es hora de sellar este mensaje con decisión, porque los que cargan el manto no vuelven atrás. Eliseo jamás volvió al campo, jamás buscó los bueyes, jamás reconstruyó el arado que quemó, porque quien ha probado la presencia no puede vivir en la rutina vacía. El que ha sentido el fuego ya no puede vivir con cenizas. Este es un momento sagrado. No solo estás terminando una historia, estás entrando en un pacto. Dios ha hablado. El Espíritu te ha tocado. Tu corazón ha sido expuesto. Tus ojos han sido abiertos. Y ahora, solo hay dos caminos: volver a lo cómodo o avanzar hacia el propósito eterno. Eliseo eligió avanzar, y esa decisión lo marcó para siempre. Tú también estás frente a una ventana profética. No física, no emocional. Espiritual, y si decides cruzarla, no volverás a ser el mismo. Volver atrás después de ver la gloria es traicionar tu propio llamado. Pero si avanzas, aunque llores, aunque nadie te entienda, aunque tengas que caminar solo por momentos, el cielo caminará contigo.
El que pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Hoy es día de poner la mano en el arado espiritual. De caminar con el manto, aun cuando el camino sea estrecho. De proclamar: he decidido cargar la unción y no la soltaré. No necesitas saber cómo será todo. Solo necesitas saber quién va contigo. Y si el Espíritu Santo ha sido tu guía hasta aquí, Él será tu fuerza, tu consuelo, tu dirección, tu escudo. Tú que estás viendo este video, no fuiste escogido por casualidad. Fuiste separado por un propósito. Y el propósito de Dios no fracasa, no se retrasa, no se revoca, pero necesita de ti decisión, una entrega completa, una fe radical, una obediencia sin condiciones. ¿Estás listo? Entonces declara en tu interior: Señor, yo no volveré atrás. Quiero vivir con el manto sobre mí, con tu voz guiando mis pasos, con tu gloria quemando mi orgullo, y con tu poder revelándose a través de mi debilidad. Esta es la hora. Este es el llamado. Este es el sello. Y en el próximo bloque, entraremos en el cierre glorioso de esta jornada. Una celebración espiritual, una oración final y una invitación a vivir como parte de esta generación de Eliseos. No estás solo. No eres el único. No eres una llama aislada en medio de un mundo oscuro. Eres parte de una generación profética. Una generación que no se conforma con espectáculos, que no se vende por elogios, que no busca reconocimiento, sino presencia. La historia de Eliseo no terminó en su tumba. Su espíritu no quedó en los huesos. Fue liberado, fue sembrado, fue extendido, y hoy ha llegado hasta ti. Tú, que escuchaste cada palabra. Tú, que sentiste la unción traspasar la pantalla. Tú, que lloraste en secreto mientras el Espíritu removía memorias, heridas y promesas. Hoy Dios te llama a ser parte de algo eterno, una comunidad invisible, pero poderosa, un remanente fiel, una familia de fuego, la generación de Eliseos, los que sirven antes de liderar, los que oran antes de hablar, los que escuchan más que opinan, los que lloran por las almas, y no por sus frustraciones. Dios está restaurando el manto, y no caerá sobre multitudes desatentas. Caerá sobre los que están prontos. Eliseo estaba atento cuando el manto cayó. No estaba distraído, no estaba entretenido. Estaba posicionado. Y tú también estás siendo posicionado. En tu casa, en tu iglesia, en tu ciudad, en tu generación. No para ser famoso, sino para ser fiel. Fiel al llamado, fiel al quebrantamiento, fiel al silencio, fiel a la voz. La generación de Eliseos no es perfecta, pero es consagrada. No es grande a los ojos del mundo, pero es gigante en el mundo espiritual. Y tú has sido marcado hoy, no por un video, no por un guión, sino por la voz del Espíritu. Ahora, prepárate, porque en el próximo bloque entraremos en la oración final, donde sellaremos esta jornada con una declaración de fe, entrega y destino. Cierra los ojos, respira profundo. Olvida el ruido a tu alrededor. Este es tu momento con Dios. Solo tú y el cielo. Solo tu corazón y su voz. Así como Eliseo se quedó solo frente al Jordán, con el manto en sus manos y la promesa sobre sus hombros. Así estás tú ahora, y vamos a orar. Con reverencia, con fe, con hambre. Señor Dios Todopoderoso, gracias por hablarme a través de esta historia. Gracias por mostrarme que aún en medio del silencio, tú sigues llamando profetas. Tú sigues buscando corazones rendidos. Hoy me presento ante ti, como Eliseo lo hizo un día ante Elías, y declaro con temor santo: quiero una doble porción de tu espíritu. No quiero fama, no quiero aplausos, no quiero plataformas, quiero tu presencia. Renuncio a mis planes vacíos, rompo mis arados, suelto mis pasados, y corro tras tu llamado. Espíritu Santo,
Si hay un manto cayendo en esta generación, déjalo caer sobre mí. Hazme ver lo que otros no ven. Hazme sentir lo que solo los humildes sienten. Hazme obedecer como Eliseo obedeció. Tócame hoy. Rómpeme si es necesario, pero no me dejes igual. Quiero caminar en unción verdadera. Quiero ser fuego en medio del hielo. Quiero ser tu voz en medio del ruido. Señor, no te pido riquezas. Te pido propósito. No te pido gloria. Te pido profundidad. No te pido atajos. Te pido dirección. Úsame. Levántame. Santifícame. Y si he de ser olvidado por los hombres, que sea porque fui reconocido en el cielo. Yo soy parte de esta generación, la generación de Eliseos, y no miraré atrás. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate ahora en silencio por unos segundos. Deja que esta oración te invada. Siente el peso del llamado. Permite que el Espíritu te abrace. Y cuando estés listo, vamos al último bloque. El cierre final de esta jornada. Has llegado al final de esta jornada. Y si llegaste hasta aquí, no eres como los demás. Eres alguien con hambre espiritual. Eres alguien que no se conforma con mensajes superficiales. Eres alguien que escuchó la voz de Dios y no quiso apagarla. Muy pocos llegan al final. Pero tú llegaste. Y por eso, quiero que escribas en los comentarios esta frase. No soltaré el manto. No es solo un comentario. Es un pacto, una declaración espiritual, una marca de los que decidieron vivir como Eliseo. Completamente. Rendidos a la voz de Dios. Porque este video no fue solo un contenido. Fue un altar, un fuego, una señal. Y ahora, tú tienes una decisión, compartirlo, para que otros también puedan ser tocados, suscribirte, para caminar junto a nosotros en cada nueva revelación. Activar las notificaciones, porque no sabes qué palabra puede ser la respuesta a la oración de mañana. Este canal no es un canal más, es un punto de encuentro entre tu fe y la voz del cielo. Aquí se respira propósito, aquí se habla de lo eterno, aquí no se entretiene el alma, se enciende el espíritu, y si eso es lo que buscas, esta es tu casa. No te vayas sin dejar tu comentario, sin dejar tu amén, sin dejar tu marca, porque muchos no tienen iglesia, muchos no tienen un pastor, muchos no tienen quien los aliente, pero tú puedes ser el instrumento que lleve esta palabra hasta ellos. Haz parte de la generación de Eliseos, de los que dicen, aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¿Y ahora? Antes de cerrar este video, permanece unos segundos más. No pauses. No te distraigas. Deja que la música de fondo te envuelva. Cierra los ojos y haz tu oración personal. Agradece a Dios por hablarte hoy. Dile lo que sientes. Sella esta palabra en tu corazón. Que el Espíritu Santo repose sobre ti, con fuego, con ternura, con dirección, y que jamás vuelvas a ser el mismo. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, los Eliseos no mueren, viven, en cada generación que decide no soltar el manto. Amén. Y hasta pronto.